Buenas tardes con todos los asistentes. Yo soy Edwin Alfredo Arias Castillo y bueno, en primer lugar le agradezco a los chicos de la línea de cardiología, a la cual también yo pertenezco, por invitarme a dar esta ponencia académica, ¿no?, para la línea en este caso. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar el día de hoy con la fisiopatología de los síndromes coronarios. Bien, a ver, este es un breve temario de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a empezar con un poco de introducción y vamos a hablar también un poco de aterosclerosis y la fisiopatología como tal de los síndromes coronarios. ¿Bien? Antes de comenzar a tocar la fisiopatología como tal, debemos recordar algunos conceptos previos, ¿no?, o fijarlos, por así decirlo, para entender mucho mejor a qué hablamos cuando nos referimos a la enfermedad coronaria. A ver, en la enfermedad coronaria hay múltiples definiciones, pero un consenso al cual llegan los autores es un grave estrechamiento de las arterias coronarias, ¿no? Y esto va a traer como consecuencia que haya un suministro de sangre inadecuado hacia el miocardio, ¿no? Recordemos que el suministro de sangre que existe en el miocardio depende tanto de la oferta que llegue, la oferta de sangre, ¿no?, con consecuente oxígeno, y la demanda por el mismo, ¿no?, por el mismo tejido miocárdico, sobre todo, ¿no? Entonces, esto se podría decir que es una breve definición. Sin embargo, vamos a encontrar que hay más conceptos que debemos recordar. Por ejemplo, los síndromes coronarios como tal se pueden dividir tanto en crónicos como en agudos. Ya dentro de los crónicos vamos a encontrar a la angina estable. O en este caso, la enfermedad coronaria crónica, tenemos la cardiopatía isquémica estable, dentro de ese gran grupo la angina estable, la cual vamos a detallar un poco más adelante. Y dentro de los síndromes coronarios agudos, ¿no?, tenemos a tres tipos principalmente: la angina inestable, el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Ya? Todos estos conceptos los vamos a ampliar mucho más cuando hablemos ya de la parte fisiopatológica, pero es importante diferenciarlos, ¿no?, o clasificarlos, mejor dicho. Entonces, al hablar nosotros de síndromes coronarios, nos vamos a encontrar con este gran espectro amplio de posibles síndromes, ¿ya? Ahora, dentro de lo que son los mecanismos ya importantes para que se produzca un síndrome coronario como tal, en realidad el que más se describe, o el más importante, es la aterosclerosis, ¿verdad? Es el mecanismo que todos ya conocemos, del cual también se va a detallar un poco más. Sin embargo, cabe resaltar que existen otros mecanismos los cuales también pueden ocasionar un síndrome coronario, ya sea principalmente agudo, crónico. Por ejemplo, uno de los que más se describe también son los embolismos, ¿no?, los embolismos coronarios. Ya principalmente estos embolismos derivados de, por ejemplo, enfermedades como fibrilación auricular o incluso tumores cardíacos como los mixomas, que desprenden pequeños émbolos que justamente llegan a ocluir las arterias coronarias, sobre todo la microcirculación coronaria. Otro mecanismo muy importante es el vasoespasmo, en el cual los vasos de esta arteria coronaria, ¿no?, las capas del vaso se encuentran alteradas y hay una hiperreactividad a estímulos de contracción, ¿no? Y esa hiperreactividad justamente va a ocasionar una construcción tal que ocluya prácticamente entre el 80 y 90% de la luz del vaso, ¿no? A este mecanismo también vamos a detallar un poco más en la fisiopatología. Otro mecanismo importante es la disección coronaria, ¿ya? Si bien es raro, es infrecuente, ¿no? Sin embargo, también puede darse principalmente por dos mecanismos, ¿no? Tanto un endotelio, una capa endotelial que esté muy delgada y susceptible a desprenderse, ¿no? Y el otro mecanismo que también se describe es
justamente la ruptura de la vasa vasorum, ¿no? Es decir, los pequeños vasos que irrigan justamente a los vasos más grandes como las arterias coronarias, que también pueden ocasionar una disección coronaria. Este mecanismo también suele ser agudo y se explica tanto por factores genéticos y hormonales. La aterosclerosis, de la cual vamos a detallar un poco más, y también la hipoxemia. Ya justamente, como mencionamos hace rato, uno de los mecanismos para que se produzca un síndrome coronario es la poca oferta, ¿no?, del organismo, sobre todo de oxígeno, hacia estos vasos coronarios, ¿no? Entonces, si bien, como menciono, vamos a detallar un poco más en lo que es la aterosclerosis, siempre es bueno recordar que hay más mecanismos que pueden justamente causar síndromes coronarios. Ya, a ver. Luego, en la definición de infarto de miocardio como tal, vamos a tener que este se define como la muerte de cardiomiocitos o miocardiocitos causada por una sustancial y sostenida isquemia debido a un desbalance de la oferta de oxígeno con la demanda. ¿Ya? Y en base al EKG o al electrocardiograma, vamos a poder definirlos en dos subtipos principales. Infarto de miocardio con elevación del segmento ST, en la cual se explica esta elevación del segmento ST justamente por una isquemia transmural, es decir, una isquemia de toda la pared del miocardio, ¿no? Desde la pared subepicárdica, miocárdica y subendocárdica. Y el otro gran grupo que son los infartos de miocardio sin elevación del segmento ST, los cuales se explican porque hay solamente una isquemia subendocárdica, ¿no? La capa del miocardio y subepicardio no están comprometidas en este caso, y por eso no hay elevación del segmento ST. Ya, esa es otra forma de encontrarlos. En realidad la literatura actual las clasifica así, ¿no? Antes se clasificaban como infartos con onda Q, ¿no? Y sin onda Q. En este caso el que era con onda Q justamente es esta es la onda Q, que nos indica justamente una necrosis, ¿no? Y sin onda Q. Sin embargo, esa clasificación no solía ayudar mucho, ¿no? Y ya la literatura científica hoy en día utiliza este término. Y bueno, otros conceptos que quiero que recordemos aquí también es que el infarto de miocardio es la manifestación más común entre las enfermedades coronarias, ¿ya? Este infarto de miocardio trae consigo una sustancial riesgo de incremento de la morbilidad y mortalidad, ¿ya? Es por eso que ante una oclusión aguda que curse ya con necrosis de la pared miocárdica y por ende con infarto, lo más importante siempre es la reperfusión temprana, ¿ya? Ya sea mediante intervenciones percutáneas, agentes trombolíticos o angioplastía, lo importante siempre es prever una reperfusión temprana justamente para evitar el daño más extenso del miocardio, ¿no? Como por ejemplo, esta literatura menciona que el diagnóstico temprano es crucial para iniciar el tratamiento. Y lo ideal es que estas reperfusiones sean dentro de los 10 minutos del primer contacto médico, ¿no? Siempre el infarto del miocardio es considerado una emergencia médica y siempre se le debe diagnosticar y tratar rápidamente. Y ahora, dentro de lo que son los factores de riesgo para desarrollar justamente un infarto de miocardio, ¿no? Tenemos a los clásicos factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Los que suelen describirse también no solo para infartos, sino también para otras entidades como por ejemplo insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular? Hay tanto modificables como no modificables, ¿no? Dentro de los no modificables tenemos la edad y el sexo, ¿no? Se dice que frecuentemente las personas mayores de 60 años tienen más susceptibilidad de justamente sufrir un infarto. Y también dentro del sexo, los varones o el sexo masculino tiene más riesgo de justamente hacer un infarto. Ahora, la historia familiar también es muy importante, ¿ya? Si es que tienes antecedentes familiares de infarto de miocardio, es más frecuente que los varones antes de los 55 años o las mujeres antes de los 65 suelen hacer.
un infarto también. Ahora, ¿por qué las mujeres, entre comillas, están protegidas de? Justamente se habla que hay un papel protector de los estrógenos que tienen las mujeres, y justamente cuando las mujeres entran en un estado de menopausia, es ahí donde ya a partir de este post estado de menopausia, ya son más susceptibles a padecer infartos, ¿no? Ahora, otro factor importante es la hipertensión arterial, ¿no? Con valores de 140 la sistólica y 90 la diastólica mayores. También es un factor de riesgo importante y descrito. Diabetes mellitus es otro factor interesante también e importante. Justamente con una hemoglobina entre valores de 5.5 a 6.5, una hemoglobina glicada, ¿no? Nos van a conllevar un riesgo de hacer un infarto, una enfermedad cardiovascular. Otro factor descrito son las dislipidemias, ¿no? En este caso, dentro de las dislipidemias, siempre recordar, ¿no?, el grupo de colesterol, LDL y HDL, ¿no? Para el colesterol total, nos describen que un valor mayor de 240 cursa con más riesgo. Después, LDL, importante también, justamente el LDL es lo que nos va a explicar más a detalle la fisiopatología de las placas ateromatosas y la formación de estas placas. Unos valores de 160 conllevan mayor riesgo. Y lo que es HDL, ¿no?, lipoproteína de baja densidad, valores menores de 40 también se describen en la literatura como riesgo. A obesidad también es un factor de riesgo importante, ¿no?, con un IMC mayor de 30. Sedentarismo, tabaquismo, enfermedad renal crónica también, y factores psicosociales, ¿no?, como el estrés, la depresión, la ira. Ahora, todos estos factores van a contribuir de una u otra forma a la fisiopatología sobre todo de el desarrollo de ateromas o placas ateromatosas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver a continuación. Ahora, cabe resaltar, ¿no?, que los estudios suelen asociar o encontrar justamente estos factores de riesgo. Sin embargo, también se describen ciertos factores protectores o factores que van a ayudar justamente a evitar el desarrollo de estos síndromes coronarios y posteriormente infartos, ¿no? Ya se mencionaron los factores de riesgo, ¿no? Como pueden ver acá son diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, etc. Sin embargo, algunos factores protectores que se han descrito son dietas con frutas y vegetales, ¿no?, como pueden ver acá. También el ejercicio está descrito. Y el alcohol, pero ahora ustedes dirán, alcohol, qué extraño. Sí, se ha descrito que es un factor de riesgo es un factor protector, pero en cantidades menores, ¿no? Lo que se describe es aproximadamente 15 gramos por día, ¿no? Y sobre todo, estas cantidades las podemos encontrar sobre todo en bebidas con bajos porcentajes de alcohol, como por ejemplo los vinos o las cervezas también, ¿ya? Entonces, hay tanto factores de riesgo como factores protectores, en este caso para enfermedades cardiovasculares. Y ahora, ¿cuáles son justamente las medidas de prevención que se recomiendan, o que recomienda por lo menos la Asociación Americana del Corazón, la AHA? Justamente son estos 7, ¿no? Estos 7 consejos. Evitar el tabaco, ser físicamente activo, mantener una presión arterial adecuada o normal, también un adecuado control de la glicemia, un control de los lípidos, ¿no?, ya describimos cuáles son, tener un peso adecuado o normal dentro de valores normales y una dieta saludable, ¿no? Justamente todas estas medidas de prevención van a ayudar a que se evite justamente llegar a estos cuadros de síndromes coronarios y a un posible infarto, ¿no?, y a otras enfermedades cardiovasculares que se mencionan. Bien, dentro de la epidemiología de los infartos como tal, vamos a ver que el infarto de miocardio con elevación del segmento ST representa el 36% de los síndromes coronarios agudos, ¿no? Ya sabemos cuáles son esos síndromes coronarios agudos. Luego, la prevalencia e incidencia de enfermedad cardiovascular va en aumento, sobre todo en países en desarrollo, ¿ya? Antes se describía que solo los países desarrollados presentaban estas enfermedades crónicas, ¿no? Sin embargo, ya estamos viendo un aumento en países en vías de desarrollo, como por ejemplo en nuestro país, Perú.
Ahora, este aumento se debe justamente a cambios en estilo de vida y en cambios en la dieta, sobre todo dietas ricas en grasas saturadas y azúcares refinados, ¿no? Como ya vimos, dislipidemias, riesgo para dislipidemias y riesgo para diabetes mellitus, y también ambos para hipertensión arterial. Ahora, lo que también se describe es que un estatus socioeconómico bajo está asociado al alto riesgo de presentar infartos tempranos, ¿no? Es algo que describe la literatura. También, como mencioné, las mujeres tienen menos probabilidad de un infarto debido al efecto protector de los estrógenos antes de la menopausia. Posmenopausia son más susceptibles, ¿no? Como acá menciona, mujeres mayores de 60 años presentan mayor mortalidad luego de un infarto de miocardio con elevación del segmento CT, incluso mayor que los varones, ¿no? Es más grave el cuadro que ya se hace. Entonces, como ya les mencioné, existen múltiples mecanismos para el desarrollo de síndromes coronarios. Sin embargo, el más frecuente, el que más se describe y el que más debemos conocer todos es justamente la aterosclerosis, ¿no? O la formación de placas de ateroma. Y ese es el que vamos a ver acá. Ahora, ¿cómo se inicia? ¿No? ¿Cómo llegamos de una arteria con una pared normal a desarrollar una arteria con ya sus plaquitas de ateroma? Bueno, todo inicia justamente con el daño endotelial, ¿ya? ¿Recuerdan los factores de riesgo que mencionamos? Ya, justamente esos factores de riesgo van a ocasionar daño endotelial. ¿Cómo? Por ejemplo, el tabaquismo. Tabaquismo, no, el tabaco, el humo del tabaco, con sus componentes, dentro de ellos la nicotina, se ha demostrado que causa daño directo al endotelio, ¿ya? Por ejemplo, otro más, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus con el exceso con la hiperglicemia, con esa glucosa en exceso, vamos a ver que esa glucosa también va a dañar al endotelio, ¿ya? ¿Y qué más? El principal o el más importante de todos, el LDL en exceso, ¿no? O la lipoproteína de alta densidad, lipoproteína de baja densidad. Vamos a ver que este acúmulo excesivo de LDL también va a causar daño endotelial, pero también este LDL en exceso va a comenzar a acumularse, ¿no? En la capa íntima, ¿no? En la capa íntima de las arterias. Ahora, este LDL que se acumula acá, al inicio, si es que se controla a tiempo, no va a generar mayores repercusiones. Sin embargo, un acúmulo excesivo va a comenzar a estimular su oxidación, ¿no? Mediante radicales libres y otros mecanismos como por ejemplo la glicemia, también la hiperglicemia, se ha visto que tiende a oxidar justamente a este LDL, y también el tabaquismo y otros factores que ya se describieron tienden a oxidar a este LDL. Y este LDL ya no es el adecuado, sino se describe como un LDL tóxico, ¿ya? Ahora, este LDL tóxico justamente va a comenzar a estimular la liberación de citoquinas. ¿Por qué? Porque ya no es un componente normal, ya no es un componente que debería estar ahí. Y esas citoquinas van a comenzar a atraer ciertos monocitos y causar su migración, ¿no? Justamente la interleucina 1 y este factor MSP1 van a comenzar a atraer a los monocitos a que atraviesen justamente esta capa endotelial, a la capa subendotelial, ¿no? A la íntima. Y estos monocitos, a través de esos receptores, van a comenzar a justamente atrapar este LDL tóxico, ¿no? A captar este LDL y, bueno, ya como ustedes saben, el monocito en los tejidos se transforma en macrófago, y este mecanismo es lo que va a iniciar justamente las placas ateromatosas, ¿no? Con la captación de más LDL por los macrófagos, lo cual al final va a hacer que se produzcan las famosas células escumosas, ¿no? Que no son nada más y nada menos que los macrófagos con contenido de LDL en exceso, ¿no? Y se le dice escumosas porque a la microscopía se les observa como células con múltiples vacuolas, ¿no? Que asemejan espuma, ¿no? Pero esas vacuolas en realidad lo que contienen es LDL en exceso, ¿ya? LDL tóxico en exceso. Esta es la primera parte, ¿no? Es lo que ocurre al inicio.
Y este es el mecanismo que se ha descrito. Sin embargo, una vez que ese macrófago se encuentra dentro del espacio de la íntima, también va a comenzar a liberar citoquinas proinflamatorias. Ya, es decir, al inicio ya había una descarga de citoquinas. Sin embargo, este macrófago solo va a estimular a que haya mayor liberación de citoquinas y consecuentemente eso va a atraer a justamente las células musculares lisas desde la capa media hasta la capa íntima, ¿no? Es decir, ya acá va a haber una desregulación total de la arquitectura normal del vaso, porque justamente ya estas capas, estas células musculares van a comenzar a migrar acá, ¿no? Y es acá donde justamente estas células musculares también van a comenzar a fagocitar LDL, ¿ya? Entre comillas, van a transformarse y van a comenzar a acumular LDL también en su interior, ¿ya? Y también a la misma vez va a haber mayor formación de matriz extracelular por parte de estas células musculares, ¿ya? Es como si esta célula muscular en la capa íntima mutara y pueda cumplir tanto funciones del macrófago como funciones de fibroblastos, por así decirlo, y comience a formar más matriz extracelular, ¿ya? A la larga, todo este acúmulo tanto de células espumosas, ¿no? Y células musculares lisas va a ocasionar dos cosas. Un núcleo central necrótico, ¿no? Y esta liberación de matriz extracelular, una fibrosis, ¿ya? Y posteriormente esto va a conllevar a un engrosamiento mayor de la placa, ¿no? Entonces, resultados finales de todo este proceso largo que hemos hablado acá. Los macrófagos y las células musculares de la media van a comenzar tanto por la liberación de factores proinflamatorios, van a comenzar a necrosarse y liberar justamente los lípidos que ya tenían en su interior al exterior y van a comenzar a fibrosarse también, ¿no? Por la liberación de matriz extracelular. Y esto es lo que explica los dos componentes de las placas de ateroma. El componente lipídico, ¿no? Por acumulación de lípidos, macrófagos espumosos, células musculares lisas con centros necróticos, y el componente fibrótico, ¿no? Por liberación de matriz extracelular, ¿no? Y entonces, esto que vimos acá en macro, lo han clasificado en 6 tipos. ¿Ya? Esa es la evolución de una placa ateromatosa. Al inicio, recuerdan las células espumosas, ¿no? Con los macrófagos. Ya, ese es el nivel 1, el estadio 1. El estadio 2 ya representa una estría grasa con mayor cantidad de células espumosas, pero también con mayor cantidad de células musculares lisas que también atrapan LDL y comienzan a necrosarse también. Luego tenemos un estadio 3, una placa intermedia, un poco más grande, un poco mayor, ¿no? Que ya va a ser visible, ¿no? Cabe resaltar que estos dos estadios previos no son visibles, ya no hay forma de identificarlos, pero este estadio 3 sí. Y ya luego tenemos el estadio 4, en lo cual justamente vamos a observar ese componente fibroso, ¿no? Ya es una placa ateromatosa completa, ¿no? Con su componente lipídico, el núcleo lipídico, y la cápsula fibrosa, ¿no? Ahora, dependiendo de el grosor de esa capa fibrosa, vamos a poder clasificarlos tanto en placa estable como placa inestable, ¿ya? Una placa ateromatosa estable es aquella que tiene mayor componente fibroso, ¿no? Como pueden ver acá, pesa más el componente fibroso, que el lipídico, ¿no? Y justamente es estable porque no suele romperse. En cambio, una placa inestable es aquella que tiene un mayor componente lipídico, el componente fibroso, y son las que suelen hacer más complicaciones, ¿no? Y justamente a la complicación de una placa inestable ateromatosa
ese ya es el estadio 6. ¿Y cuál es la principal complicación? Justamente son las trombos, las trombosis, ¿ya? De las cuales vamos a hablar en un momento. Ahora, estas placas de ateroma, si bien acá estamos hablando de síndromes coronarios, pero las placas ateromatosas no solo se quedan en los vasos coronarios, sino tienen una distribución en múltiples arterias del cuerpo, que incluso nos pueden explicar algunas otras patologías, ¿no? Como por ejemplo ya mencionamos, ¿no? Si es que se ubican a nivel de las arterias coronarias, nos desencadenan los síndromes coronarios agudos, tanto angina inestable y infartos de miocardio, como angina estable. Y hay un componente más que se llama isquemia silente, del cual vamos a hablar luego, ¿no? Luego también podemos encontrarlas en las arterias carótidas y cerebrales, ¿no? Causando principalmente los famosos strokes o ictus, ¿no? O también conocidos como ACVs, ¿no? O también pueden causar ataques isquémicos transitorios, ¿no? Incluso también causar demencia vascular, ¿no? Otras regiones frecuentes son las arterias renales, ¿no? O causando una oclusión de la arteria renal y posteriormente una posible disfunción, insuficiencia renal. También las arterias mesentéricas superiores e inferiores, ¿no? Y las arterias periféricas. Y así podemos encontrarlos en múltiples sitios y que causan diversas entidades, ¿no? O enfermedades. Pero como acá estamos hablando de síndromes coronarios, entonces vamos a ubicarnos como tal acá. Y vamos a hablar ahora de la complicación de estas placas, ¿no? Justamente son el estadio 6, que se explican por dos mecanismos, tanto por la ruptura de placa y por la disfunción endotelial. Ahora, la ruptura de placa se explica justamente porque esa capa fibrosa delgada es susceptible de romperse. Y eso va a ocasionar, ¿qué cosa? Liberación de factores tisulares, ¿no? Es decir, liberación de factores que estaban dentro de la misma placa, exposición del colágeno subendotelial y un flujo sanguíneo turbulento, ¿ya? Y esta ruptura de placa también va a conllevar a una disfunción endotelial. Y como todos recordamos, el endotelio, entre sus principales funciones, tiene una función anticoagulante, ¿verdad? Un endotelio normal es anticoagulante. Y también tiene efectos a nivel de la vasodilatación. Sin embargo, una vez que ocurre la disfunción, ese efecto vasodilatador va a disminuir, ¿no? Y también el efecto antitrombótico o anticoagulante que ellos tenían también va a disminuir. Entonces, estos tres mecanismos justamente van a explicar lo que es el inicio de la activación y la agregación plaquetaria, desencadenándose así como primer paso, ¿no? La vasoconstricción típica, ¿no? Para iniciar la agregación plaquetaria y posteriormente la cascada de coagulación, ¿no? Y esto al final nos va a llevar a desarrollar o al desarrollo de una trombosis, ¿no? Que es la complicación justamente de una rotura de placa, ¿no? Y esta trombosis justamente es la que nos va a explicar los síndromes coronarios agudos sobre todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una obstrucción del flujo sanguíneo, ¿no? Y dependiendo si es que la obstrucción es mayor del 90% o incluso obstrucción total, nos va a causar lo que son los infartos, ¿no? También las enfermedades cerebrovasculares que ya mencionamos, y los demás síndromes coronarios, ¿ya? Ahora, cabe resaltar que también en una rotura de placa puede llevar también a cierto grado de hemorragia y con una disminución del diámetro luminal. Ya, sin embargo, esta es la complicación más frecuente que se describe, ¿no? En una rotura de placa. Y bueno, esto es solo para mostrarles, ¿no? Que las placas ateromatosas pueden tener distintas morfologías, ¿no? Que se describen, ¿no? Por ejemplo, esta capa con engrosamiento patológico de la capa íntima, un fibroateroma de capa delgada, ¿no? Uno de capa gruesa, una placa fibrótica completamente, o incluso puede presentar calcificaciones, ¿ya? Estas son múltiples formas que tienen las placas. Entonces, vamos ya por la tercera parte.
para explicarles, ¿no? O para justamente ver qué sucede cuando justamente estas placas ateromatosas se complican y ya entrar a la parte que nos corresponde, ¿no? Hablar de fisiopatología de los síndromes coronarios. Bien, antes de entrar al taller como tal, al tema, siempre es bueno recordarnos la historia de un infarto. Tenemos un paciente vulnerable, con sus factores de riesgo ya descritos, en la cual va a haber un desencadenante, ¿no? Un desencadenante ya sea estrés, ¿no? U otros factores desencadenantes que también vamos a ver cuáles son, el cual justamente va a desencadenar una oclusión coronaria. Y esto consecuentemente va a hacer que se produzca una isquemia, ¿no? Una isquemia del músculo cardíaco. Ahora, las otras fases que se describen en la historia de un infarto son la curación y la cicatriz del infarto. Pero ahora, esta curación y esta cicatriz van a depender si es que hay una reperfusión temprana. Si no la hay, la isquemia va a continuar. Y puede continuar tanto que puede incluso llegar a causar un shock cardiogénico, ¿no? Y concluir con la muerte de las personas o de nuestros pacientes que presenten justamente este infarto. En cambio, si hay una reperfusión temprana, lo que hay justamente los procesos que siguen son la curación y también la cicatriz del infarto, ¿no? Ahora, como se mencionó también, ¿de qué va a depender que la magnitud de este infarto? Va a depender de la oferta y la demanda. La oferta, ¿no? Es decir, lo que le ofrecen al corazón, el flujo sanguíneo coronario y el contenido de oxígeno arterial coronario, ¿no? Que va a nutrir justamente a las paredes del corazón, principalmente miocardiocitos. Y la demanda. ¿Pero qué factores explican la demanda? Esas son la frecuencia cardíaca, ¿no? A mayor frecuencia, mayor demanda. La tensión de la pared del ventrículo, principalmente el ventrículo izquierdo, y la contractibilidad miocárdica, ¿no? Entonces, mientras estos tres aumenten va a haber mayor demanda, y también si es que disminuyen, menor demanda, y viceversa, ¿no? Ahora, como vimos, la aterosclerosis, ¿por qué se suele complicar las ateromas? ¿Por qué se suelen romper y por qué se suelen complicar causando una trombosis? Es justamente por el flujo, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, el flujo normal, ¿no? Que tienen las arterias en general, todas las arterias del cuerpo, debe ser un flujo continuo, laminar, ¿no? Paralelo, por así decirlo, laminar. Sin embargo, cuando ya hay una placa de ateroma, ese flujo ya comienza a hacerse turbulento, ¿no? Como pueden ver en la imagen, un flujo turbulento, discontinuo, irregular, ¿no? Y justamente este flujo turbulento es el que daña el endotelio. ¿Por qué? Porque un flujo turbulento es lo que activa justamente al endotelio a ser más procoagulante o más protrombótico, ¿no? Entonces, flujo turbulento activa el endotelio y eso va a ocasionar ¿qué cosa? Una descamación del mismo, y al haber descamación va a haber una liberación de mediadores trombogénicos y proinflamatorios, con la posterior activación tanto de plaquetas por los factores trombogénicos y granulocitos por los factores proinflamatorios, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen, plaquetas y granulocitos. Y posteriormente formar, ¿no? los famosos trombos, ¿no? Ricos en fibrina, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Después de que ya ocurra esta complicación, ¿no? Y acá vamos a hablar netamente de los síndromes coronarios. Entonces, como decíamos al inicio, hay síndromes coronarios crónicos y síndromes coronarios agudos. Dentro de los crónicos vamos a hablar de la angina estable, ¿no? La angina estable, lo que nos mencionan es que en la angina estable hay una disminución del área, ¿no? De luz normal del vaso, justamente por una placa, por la presencia de una placa ateromatosa. Sin embargo, esta obstrucción incluso es menor muchas veces del 50 a 70% de la luz del vaso. Entonces,
Eso va a ocasionar que, bueno, hay una capacidad limitada de vasodilatación, sí, y eso va a ocasionar también que cuando aumente la demanda, por los factores que describimos, no se pueda suplir con la oferta, ¿no? Y esto justamente va a desencadenar dolor. Ahora, esta angina estable justamente es estable porque se desencadena al esfuerzo, ¿no? Al ejercicio físico, etcétera, o actividad física. Pero es estable porque va a calmar al reposo, ¿no? Y eso se explica por justamente el porcentaje de obstrucción del vaso. Entonces, con un reposo adecuado, ya el dolor anginoso provocado por, por esta angina estable va a calmar, ¿no? Porque ya ahí vas a poder suplir la demanda que te exige el miocardio. En cambio, una angina inestable es un cuadro más agudo, ¿no? O dentro de los cuadros agudos tenemos una angina inestable. Y esta angina inestable justamente se explica porque hay complicaciones de esta placa ateromatosa, ¿no? Entonces, esa placa ateromatosa se rompe, hay ruptura de placa, ¿no? Y justamente va a desencadenar un fenómeno protrombótico y una trombosis. Ahora, ¿por qué es inestable? Porque se puede presentar en cualquier momento en realidad, ¿no? Se puede presentar incluso hasta reposo. Y no, no suele calmar tan rápido como un inestable, ¿ya? Hay una disminución drástica del área del lumen, sin embargo es transitorio, ¿no? Porque justamente no hay una oclusión total, ¿ya? Sin embargo, acá la oferta es insuficiente con la mínima demanda, ¿no? Por eso que se desencadena al reposo. Y tampoco suele calmar. Sin embargo, la oclusión no llega a ser tanta que no llega a haber una isquemia. Ya no hay isquemia y tampoco hay infarto, ¿no? Se desencadena solo el dolor, ya, pero se resuelve, es transitorio. Sin embargo, las anginas inestables muchas veces son predictores ya de que en esa persona va a ocurrir o podría ocurrir un infarto, ¿no? O son más susceptibles de sufrir ya un infarto. De los cuales ese es el siguiente síndrome, ¿no? El síndrome coronario de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Ahora, el mecanismo es similar al de la angina inestable. También hay un lumen reducido, ¿no? Hay una complicación de placa, una trombosis. Sin embargo, este lumen ya es mayor del 90%, ¿no? Y existe un flujo, pero es muy, muy disminuido, ¿no? Justamente, imagínense, pues si con, si con una obstrucción menor del 90% ya le causaba cierto grado de dolor, incluso se desencadenaba cierto grado de dolor, con un lumen mucho más reducido ya se desencadena lo que es la isquemia, ¿no? Y posteriormente la necrosis de miocardiocito, ¿no? También hay una oferta insuficiente con la mínima demanda y tampoco calma el reposo. Sin embargo, acá la isquemia, ¿no? Llega a ser solo subendocardio, es decir, solo se afecta la capa subendocardia. Es por eso que es IMAN no ST. Ahora, esto va a depender también, si bien va a ser del grado del lumen, ¿no? Perdón, el porcentaje del lumen afectado, también va a depender de el tiempo, ¿no? Mientras menor tiempo pase, hay menor probabilidad de que se afecte toda la pared del miocardio. ¿Ya? En cambio, en un infarto ya ST elevado, vamos a ver que hay un lumen o una luz totalmente ocluida, ¿no? El flujo es inexistente prácticamente y la oferta ya es totalmente insuficiente, ¿no? Ante cualquier demanda, ante la mínima demanda, ¿no? El miocardio exige oxígeno, sin embargo no lo va a tener porque ya el vaso está totalmente ocluido.
Y es aquí donde ocurren las isquemias transmurales, ¿no? Entonces, esos son los tres principales fenómenos que ocurren en los síndromes coronarios, en la oclusión coronaria. ¿Ya? Como lo vimos, esto va a depender tanto del área, del porcentaje de luz afectado y del tiempo, ya del tiempo que ocurre. Entonces, hay una oclusión. Sin embargo, dentro de los 20 primeros minutos, lo único que podría ocurrir tal vez es un fenómeno tipo angina inestable, en la cual el área de riesgo del ventrículo izquierdo sea esta. Sin embargo, acá lo que hay nada más es un fenómeno llamado aturdimiento miocárdico, en el cual hay ciertas alteraciones bioquímicas. También hay un fenómeno de preacondicionamiento, ¿no? En la cual el miocardio es más susceptible a justamente prepararse a sobrevivir a concentraciones de oxígeno menores, ¿no? Entre comillas. Y acá tampoco hay necrosis, ¿no? No hay necrosis dentro de los primeros 20 minutos. 20 a 30 minutos. Ya en realidad no hay un punto de corte fijo. Se describe 20 a 30 minutos. Posterior a ese tiempo, ¿no? Ya comienza a haber necrosis, ¿no? Necrosis de esta área. Una necrosis subendocardiaca, ¿no? Entonces acá ya podemos explicar el fenómeno de infarto ST elevado. Perdón, ST no elevado. Y ya cuando se pasa de la hora, ¿no? Entre la hora y las 3 horas, ya la necrosis se extiende tanto al miocardio y al subepicardio, ¿no? Y ya acá podemos hablar de infarto con ST elevado. Y una vez que pase o el fenómeno ya, la oclusión sea mayor de las 3 horas, de 3 a 6 horas, ya el área de riesgo es casi total, hay un infarto casi transmural, y justamente es acá donde vamos a hablar de un fenómeno denominado injuria post-reperfusión. ¿Ya? Bien. Ahora, algo que también debemos recordar es la correlación que hay entre arterias ocluidas y la necrosis, ¿no? Primero en la anatomía debemos recordar, ¿no?, las arterias del corazón. Tenemos a la arteria descendente anterior izquierda, ¿no? La arteria descendente posterior, que, bueno, en este gráfico no se ve. La arteria circunfleja izquierda y la arteria coronaria derecha. ¿Ya? Ahora, dentro de ellas, la arteria descendente anterior izquierda es la que más se suele ocluir, ¿no? Y la que nos explica el fenómeno de infarto de cara interior. Son las más frecuentes. La arteria descendente posterior nos explica el infarto de cara posterior. La arteria circunfleja izquierda, el infarto de cara lateral, ¿no? Ahora, estas caras, anterior, posterior y lateral, son las del ventrículo izquierdo, ¿no? Y en el caso se ocluye la arteria coronaria derecha, esta ya va a afectar mayor área, ¿no? Pero en este caso, del ventrículo derecho, ¿no? Afectando tanto al nódulo sinusal e incluso llegando a ocasionar bradicardias o bloqueos, ¿no? Y también los infartos de cara inferior, que suelen ser los más graves, por así decirlo, porque incluso pueden ocasionar una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ya? Acá tenemos los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico tenemos la cara anterior del corazón con una oclusión permanente de la rama descendente anterior izquierda, ¿no? Y la zona que está afectando el ventrículo izquierdo, ¿no? El infarto anterior, el infarto lateral, ¿no? Con una oclusión de la rama circunfleja izquierda, y en este caso la oclusión de la arteria coronaria derecha o de su rama descendente posterior, ¿no? Y los infartos más frecuentes. Ahora, ya. Ahora, un fenómeno que nos ayuda a explicar justamente el que un infarto sea mayor, o mejor dicho, una zona del miocardio se afecte más que otra, justamente son la presencia de circulación colateral. Ya la circulación colateral
se da principalmente en corazones que ya tienen un proceso anginoso crónico, ¿no? Y se preparan justamente para menores concentraciones de oxígeno, pero se preparan justamente con una aumentando las anastomosis que hay entre justamente estos vasos coronarios, ¿no? Y mientras mejor circulación colateral tenga la persona, va a poder responder mucho mejor al infarto. Ahora, dentro de todo esto, o dentro de estos fenómenos, hay una secuencia temporal de cambios, tanto estructurales y bioquímicos, ¿no? Que vamos a describir acá. Y estos cambios ultraestructurales, dependiendo de esta secuencia de tiempo, van a ocasionar o van a explicar, ¿no?, justamente algunas complicaciones frecuentes de los infartos, ¿no?, del infarto del miocardio. Por ejemplo, dentro de las 0 a las 24 horas, el fenómeno que se describe, ¿no?, es la necrosis coagulativa temprana, ocasionando una liberación de contenido celular a la sangre, también edema y hemorragia. Y aquí también vamos a explicar lo que es la injuria por reperfusión. Ya, en este concepto se va a hablar más adelante. Y esta necrosis coagulativa temprana nos podría explicar justamente los fenómenos de arritmias ventriculares, ¿no? Porque se va a liberar edema, sangre, etcétera, pero también se van a liberar, se van a alterar los iones, ¿no?, de los miocardios, tanto los iones potasio como los iones calcio, y se pueden ocasionar arritmias. Otro fenómeno, ¿no?, dependiendo de la zona infartada, es la insuficiencia cardíaca, o si es que la zona es una zona extensa, ¿no?, una zona extensa del corazón, puede hablarse incluso hasta de shock cardiogénico. ¿Ya? Luego, entre 1 a 3 días, vamos a encontrar una necrosis coagulativa extensa, ¿no?, con tejido que rodea el infarto, en la cual hay inflamación aguda con neutrófilos, ¿no? Los marcadores de inflamación aguda son los neutrófilos. Y acá podemos encontrar fenómenos como la pericarditis postinfarto fibrótica. ¿Ya? Luego, después de 3 a 14 días, podemos encontrar ya que en el miocardio hay tejido macrófagos y tejido de granulación, ¿no? Y este tejido de granulación en macrófagos hace más susceptible al miocardio de sufrir una ruptura de la pared y también rupturas de, por ejemplo, un músculo liso papilar, ¿no?, y causar una insuficiencia mitral por rupturas de este músculo liso papilar. También podemos encontrar pseudoneurismas del ventrículo izquierdo e incluso también rupturas del septo, ¿no?, que se dan post-infarto entre 3 a 14 días. Y luego de 2 semanas a más, ¿no?, ya vamos a encontrar las cicatrices, ¿no?, cardíacas completas contraídas, ¿no? Y posteriormente a ese tiempo podemos encontrar o se describe un síndrome de Dressler, en el cual es un fenómeno de pericardio post-infarto agudo. También esto nos va a explicar, esta cicatriz nos puede llevar a falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, también arritmias y aneurismas ventriculares, ¿ya? Entonces, son una serie de fenómenos y cambios ultraestructurales y bioquímicos. Ahora, dentro de lo que es curación, aquí participan distintos tipos celulares, ¿no? A la cabeza, como se habló ya, los neutrófilos, se liberan neutrófilos, también monocitos proinflamatorios y monocitos reparadores, ¿no? Y por último, los fibroblastos, que justamente van a causar la cicatriz post-infarto, ¿no? Acá tenemos a los neutrófilos o granulocitos, ¿no?, los cuales son los primeros respondedores con sus factores prooxidantes, sus proteinasas, las citocinas y los mediadores de lípidos, que justamente van a intentar limpiar todo ese tejido necrótico y restos de detritos celulares ocasionados por el infarto, ¿no? Y ya luego, posteriormente, van a comenzar a llegar los monocitos que
posteriormente se transforman en macrófagos, las cuales principalmente ayudan a llenar el camino para la reparación tisular, ¿no? Y en los macrófagos en sí ya forman el tejido de granulación y la posterior formación de cicatrices junto a los fibroblastos, ¿no? Ya son de tipo más reparador. Sin embargo, debemos recordar que las células del músculo liso, perdón, las células del músculo cardíaco no suelen dividirse de nuevo, ¿no? Y justamente es por ello que en vez de que el tejido se repare con el tejido cardíaco normal, miocárdico normal, justamente hay reemplazo de este tejido, ¿no? Por fibroblastos, ¿no? Y aquí es donde vamos a hablar justamente del fenómeno de remodelado ventricular, en la cual este fenómeno se da justamente por pérdida del tejido miocárdico normal y un cambio de tamaño, forma y grosor del ventrículo izquierdo. Afecta tanto al segmento infartado y también a los no infartados. ¿Por qué? Porque el segmento no infartado, como ya no va a tener tejido miocárdico que funcione adecuadamente, va a tener que sufrir un fenómeno de hipertrofia, ¿no? Para suplir justamente las funciones de ese tejido miocárdico que ya no está. Ahora, la remodelación va a depender justamente de la formación apropiada y oportuna del tejido cicatricial y de la expansión del infarto, ¿no? Ahora, en la zona en la cual se ocasiona este tejido va a haber una elongación de la región no contráctil, ¿no? Una contracción. Y bueno, la cicatriz va a depender de muchos factores, en realidad, tanto de factores genéticos como de extensión del infarto, dilatación, hipertrofia y grado de inflamación, ¿no?, del infarto. Por ejemplo, acá para demostrar, ¿no?, que no todas las personas tienen el mismo remodelado o responden igual a un postinfarto, se ha demostrado, ¿no?, que aunque haya correlación entre la fracción de eyección basal y los cambios de volúmenes sistólicos, algunos pacientes con fracción de eyección conservada presentarán dilatación ventricular mientras otros no lo harán. Es decir, algunos pacientes van a presentar un remodelado mayor, ¿no?, que otros post-infarto, ¿no?, que justamente van a depender de estos factores. Ahora, en el remodelado ventricular justamente es lo que explica los fenómenos de por qué en un paciente post-infarto o que ha sufrido ya un infarto es más susceptible de desarrollar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y todo va a depender de la extensión justamente de este infarto y la velocidad de remodelación que tenga. Ahora, el concepto de injuria post-reperfusión, este se da, ¿no? Se dice que la injuria post-reperfusión es una lesión la cual se ocasiona justamente después de reperfundir a la arteria ocluida, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Eso no debería beneficiar al corazón? Sí, pero lo beneficia siempre y cuando se dé antes de las primeras 3 horas, ¿no? Porque posteriormente a las 3 horas de la reperfusión, lo que va a haber es, bueno, una restauración de flujo, pero este flujo que hay va a llevar consigo factores proinflamatorios y protrombóticos, ¿no?, que fueron liberados justamente por los miocitos muertos, y esto, en vez de ayudar, va a ocasionar también una respuesta proinflamatoria y protrombótica que va a ocasionar un edema de miocitos y una obstrucción de microvasos, tanto por un agregamiento nuevo de plaquetas y neutrófilos, ¿no? Entonces, al final, cuando hay una reperfusión que se ha dado posterior a las 3 horas de un infarto, generalmente, en vez de ayudar, por así decirlo, termina empeorando, ¿no? Porque podrías agravar incluso mucho más el infarto. Entonces, es un mecanismo de lesión que también se debería recordar y tener en cuenta al momento de abordar a los pacientes, ¿no?, que han sufrido infartos. Ahora, el otro mecanismo que también vamos a describir, ¿no?, es el vasoespasmo coronario, ¿no?, o también llamado angina variante, o también el otro nombre con el que se conoce es angina de Prinzmetal, ¿no?
Este vasoespasmo coronario se caracteriza justamente porque causa síntomas de isquemia, ¿no? Tipo dolor, y también causa elevación del segmento ST, ¿no? Acá pueden ver una imagen referencial del vasoespasmo. Ahora, esto se desencadena principalmente en las mañanas, a horas tempranas de la mañana, cuando el tono vagal está deprimido. Sin embargo, tiene que haber un estímulo, ¿no? Ya que este vasoespasmo puede desencadenarse tanto en arterias normales, entre comillas, pero también en arterias o en zonas cercanas a una placa ateromatosa. Y el estímulo más común son las drogas ilícitas, principalmente cocaína, ¿ya? La cocaína se ha descrito justamente que la cocaína es uno de los que ocasionan más vasoespasmos coronarios, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Es que justamente las drogas como la cocaína u otros fármacos van a estimular la mayor vasoconstricción alfa-adrenérgica y también otros factores del endotelio como la endotelina 1, que justamente van a promover una vasoconstricción exagerada. Va a haber una mayor reactividad a la vasoconstricción. Y esta estimulación alfa-adrenérgica en el músculo liso coronario tiene los receptores, ¿no? Justamente alfa-adrenérgicos que van a estimularlos más. Y también otro mecanismo es que se disminuye el potencial vasodilatador del endotelio y de las arterias, principalmente por reducción del óxido nítrico, ¿no? Hay otros factores que se describen, ¿no? Como las catecolaminas, histaminas, serotonina, tromboxana, etc. Sin embargo, estos son los más frecuentes. ¿Ya? Y bueno, ¿cuáles son los factores predisponentes o qué podría desencadenar, mejor dicho, un infarto? Ahora, el 36% de los infartos con elevación del segmento ST pueden ser precedidos por un desencadenante. ¿Cuáles son? El ejercicio exagerado inusual, ¿no? Pacientes obesos que intentan realizar cambios en su estilo de vida, pero lo hacen de una manera ya exagerada, ¿no? Y sobre todo en pacientes inactivos, ¿no? Como pueden ver en la imagen. O también los factores estresores, ¿no? La tensión emocional también puede desencadenar un infarto, o incluso algunas enfermedades agudas, ¿no? Por ejemplo, un tromboembolismo. Todo aquello que suele causar tanto un aumento en la demanda por parte del miocardio va a desencadenar justamente este fenómeno. Va a haber un aumento pronunciado del consumo miocárdico y va a haber una sobrecarga hemodinámica aguda en una placa frágil, ¿no? Y se va a desencadenar este fenómeno. Ahora, ya para terminar, todo lo que hablamos anteriormente va a tener o va a traer consigo manifestaciones clínicas, ¿no? En las cuales son los típicos signos y síntomas que se describen, ¿no? De una persona que está sufriendo un infarto, ¿no? Por ejemplo, tenemos los síntomas prodrómicos, en las cuales vamos a encontrar que los pacientes sienten ciertas molestias que pueden sugerirles un desencadenante anginoso, o malestar o agotamiento. Sin embargo, esto no suele preocupar a los pacientes. Ya cuando se desencadena el dolor o el evento, ¿no? Vamos a tener que este dolor se describe, ¿no? Como un dolor retroesternal que se irradia al lado izquierdo del cuerpo, brazo, hombro, cuello o epigastrio, el cual es muy intenso, es intolerable, es prolongado y constante, y dura más de 30 minutos, ¿no? Puede ser aplastante, lo mencionan, lo describen como opresivo, compresivo, etc. Y vamos a ver esta típica manifestación, ¿no? Del paciente con su mano en el pecho, ¿no? En pacientes con angina previa, el dolor tiene las mismas características y la misma ubicación, sin embargo, suele ser un poco más intenso y no desaparece de reposo, ¿ya? Y en pacientes con angina estable, este dolor sí desaparece de reposo y es desencadenado por el ejercicio. Ahora, otros signos y síntomas que se acompañan, ¿no? Son la diaforesis o la excesiva sudoración, y también los pacientes tienen una sensación de muerte inminente, no es lo que se describe. También se puede acompañar de disnea, náuseas y vómitos, ¿no? Ahora, también puede haber hormigueos en las muñecas, manos y dedos izquierdos, o incluso, a veces el dolor no comienza a nivel retroesternal, sino a nivel del epigastrio,
¿no? E incluso simular una indigestión, ¿no? Y el dolor desaparece bruscamente y por completo, pero una vez que se restablece el flujo, ¿no? Mientras no haya restablecimiento del flujo, este dolor no va a calmar, no va a cesar, ¿ya? Ahora, el mecanismo del dolor básicamente son las terminaciones nerviosas que están rodeando ese foco necrótico. Y en ese foco necrótico se liberan inmunomediadores y citoquinas, etcétera, que estimulan justamente a las terminaciones nerviosas para el dolor, ¿no? Otros síntomas que se describen por respuesta vagal son las náuseas y los vómitos, pero también puede haber vértigo incluso o palpitaciones. Y acá vamos a hablar del lima silente, ¿no? O infarto de miocardio silente, en las cuales son infartos desapercibidos, ¿no? Es decir, el paciente no manifiesta esta clínica típica, ¿no? Esto se da en situaciones de pacientes con otras condiciones crónicas, como por ejemplo diabetes o hipertensión, y las características que manifiestan estos pacientes cuando están haciendo un infarto son, por ejemplo, la disnea, ¿no? A la cabeza la disnea, sobre todo en pacientes diabéticos. Ellos cuando hacen infarto no van a decir que les duele, sino van a sentir disnea excesiva, ¿no? Sin dolor. Una localización atípica del dolor o una aprensión y nerviosismo. También pueden presentar una manía, una psicosis súbita o síncope. Algunos otros pacientes se manifiestan con síncope o debutan con síncope. O una debilidad importante o por último una indigestión. ¿Ya? Entonces, bueno, eso era todo lo que tenía para hoy. Estoy atento a las dudas o comentarios. Muchas gracias.